Muy buen día, les saluda la profesora Marta Vázquez, docente del área de Ciencias Naturales. El día de hoy les impartiré la clase de Química 1 con el tema La química y sus ramas. Recordemos siempre ir haciendo las anotaciones necesarias en su cuaderno, ya que les puede ser de mucha utilidad para la comprensión de los temas de la clase y también al momento de desarrollar las actividades de trabajo propuestas. A continuación tenemos 3 preguntas previas o de exploración. ¿Qué es química? La química es la ciencia que se encarga del estudio de la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que éste experimenta durante las reacciones químicas. ¿Cómo se clasifica la química? La química se clasifica en química pura y química aplicada. La química pura es la que se encarga de estudiar sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. Y la química aplicada estudia las propiedades de cada una de las sustancias, en particular desde el punto de vista medicinal, agrícola, industrial, entre otros. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la química orgánica y química inorgánica? La química orgánica es la encargada de estudiar cualquier materia viva, es decir, todos los compuestos que tienen carbono, y la química inorgánica es la encargada del estudio de la composición, estructura y reacciones de cualquier compuesto químico sin carbono. Origen de la química. ¿Cómo comienza la química? La química inicia con el descubrimiento del fuego, en la prehistoria seguidamente. Se desarrollan trabajos en alfarería, producción de pinturas, se desarrolla la cerámica, fermentación de bebidas alcohólicas, horneado, destilación, elaboración de cosméticos, embalsamiento, elaboración de telas, colorantes y el uso de metales en armas. Cabe destacar que en ciertas culturas en Egipto y Mesopotamia extraían el oro, el cobre y la plata. También que se realiza la primera aleación de cobre y estaño 3500 años antes de Cristo. Ahora, luego en la época antigua se menciona por primera vez lo que es el concepto de la materia, recordando que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y destaca ciertos filósofos como ser Empedocles, Aristóteles, Demócrito y Leucipo, quienes mencionaban que la materia estaba formada por agua, aire, fuego y tierra. Luego surge la alquimia, que la alquimia viene a ser como una combinación de la ciencia con la filosofía y trataba de la búsqueda de la piedra filosofal, es decir, convertir cualquier metal en oro y el elixir de la vida, lograr la eterna juventud mediante la cura de enfermedades, y ahí destacan Roger Bacon y Santo Tomás de Aquino. Luego surge la iatroquímica. La iatroquímica es una combinación de la o continuación de la alquimia, pero ya desde el punto de vista medicinal. En esta época también se desarrolla lo que es la metalurgia, y es necesario mencionar a un precursor muy importante como es Paracelso, un médico suizo en el año de 1493, quien consideró al cuerpo humano como un sistema químico cuyo equilibrio de sustancias podría ser restaurado con tratamiento médico. Luego surge la flogística, que se encarga del estudio del fenómeno de la combustión. Este término o esta teoría fue enunciada por J. Ernest Stals en el año de 1702, quien consideraba las sustancias de los compuestos combustibles que estos podían ser inflamables y en combustión desaparecían. Cabe destacar que durante esta teoría se descubre lo que es el oxígeno. Luego, más adelante, en el año de 1631, se destruyen las teorías alquimistas por el científico Robert Boyle, quien es considerado como el fundador de la química. Él intenta destacar lo que son trabajos de Demócrito y Leucipo e introduce conceptos de elemento, combinación y mezcla. Luego, a quien se le considera como el padre de la química moderna es a Lavoisier, porque Antonio Lavoisier explicó el fenómeno de la combustión y mencionó también lo que es el proceso de la respiración y la calcinación. También creó cierta ley, que es la ley, se le conoce como la ley de la conservación de la materia, la que menciona que
materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Surge así entonces la química moderna, donde se crean leyes ponderales como la que les mencioné, el descubrimiento de elementos químicos en el año 1800, ya se habían descubierto alrededor de 300 sustancias químicas. Surge la teoría atómica con su precursor John Dalton, que veremos más adelante, la química orgánica, la química del carbono, la termoquímica, combinación de la física con la química, ¿verdad? Ahora, la química como ciencia central. ¿Por qué se le considera la química como ciencia central? Porque aporta conocimientos básicos de la química a otras ramas que son muy indispensables, ¿verdad? Como la biología, que es ahí donde surge la combinación de la biología con la química, la bioquímica, que se encarga de estudiar procesos como son donde hay reacciones químicas, por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración. La física, que viene a surgir lo que es una relación entre la química y la física. De ejemplos tenemos los cambios de estados de la materia mediante cuando hay un cambio de temperatura. Luego está la ecología, la relación que existe de los seres vivos con el medio ambiente, pero es decir, estudia los compuestos químicos que hay en nuestro medio ambiente, por ejemplo, el agua, en el aire. Luego está la geología, que estudia los compuestos o minerales que hay en la Tierra. Ahora, las ramas de la química. Como mencionamos anteriormente, la química se clasifica en dos grandes ramas, la química pura y química aplicada. Cuando hablamos de la química pura, se encarga de estudiar las sustancias ya sean orgánicas o inorgánicas. Y la química aplicada soluciona problemas de diferentes áreas, desde el punto de vista medicinal, agrícola, industrial, entre otros. Ramas de la química. Las principales ramas de la química son química analítica, que la química analítica es la rama de la química que estudia, analiza, determina e identifica cualquier propiedad de un sistema químico. Como ejemplo tenemos cuando se realiza un análisis de sangre y orina, el análisis porcentual de una sustancia en un compuesto. Seguidamente tenemos la química física. Se dedica al estudio de los procesos energéticos, magnéticos, mecánicos, ópticos y eléctricos en sistemas químicos, como pueden ser los átomos, moléculas y cualquier partícula subatómica. La química industrial. La química industrial es la que se encarga de estudiar procesos donde se crean productos en alta escala, es decir, investiga cómo se puede crear un producto que dé rentabilidad económica, pero que también dañe lo menos posible el medio ambiente. Ahora, hablemos de las ramas de la química aplicada. Tenemos la quimiurgia, que es aplicar la química a la agricultura, por ejemplo, la creación de nuevos abonos y fertilizantes que dañen lo menos posible el medio ambiente y también implementar nuevos productos transgénicos, ¿verdad? También tenemos la astroquímica, que se encarga de estudiar lo que son los productos químicos o elementos químicos que forman lo que son los astros. Tenemos la cristaloquímica, que estudia lo que son la formación de cristales en algunos compuestos químicos. Por lo general, esto ocurre en las sales, por ejemplo, el NaCl, el cloruro de sodio. La química farmacéutica, que se encarga de estudiar la elaboración de productos fármacos y la composición química que tienen estos productos. Luego está la ingeniería química, que es la encargada del diseño de productos industriales. Ahora, ramas de la química, pero la química pura. Tenemos la química orgánica, que es la rama de la química a la que mucha gente la llama química del carbono, ¿verdad? Y eso se encarga de estudiar cualquier materia viva, porque todos los seres vivos están formados por carbono. Tenemos algunos ejemplos, la gasolina, el queroseno, el diésel y todos los derivados de los hidrocarburos. También ahí tenemos una aplicación que podría ser la elaboración de jabón y elaboración de vino. Otra rama de la química pura es la fisicoquímica.
Esta rama se encarga de estudiar fenómenos que tienen en común estas dos ciencias, tanto la física como la química. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y estos estados pueden cambiar de uno a otro al aumentar la temperatura. Tenemos también la química preparativa. Cuando hablamos de química preparativa, hablamos de la rama de la química que está especializada en la preparación y purificación de sustancias. Luego tenemos la química inorgánica. Esta rama se encarga de estudiar la composición, estructura y reacciones de cualquier elemento inorgánico y de todos los compuestos que no tienen carbono. Es decir, estudia todos los elementos que están en la tabla periódica y sus reacciones, pero no estudia el carbono. Existen también otras dos ramas de la química. Dentro de ellas tenemos la estequiometría, que es la rama de la química que estudia todas las relaciones del volumen, masa, peso, es decir, cualquier sustancia que pueda participar en una reacción química. Ahí tenemos un ejemplo, un clavo que es de hierro, al encontrarse en el medio ambiente, reacciona con el agua y también con el oxígeno y se forma un clavo oxidado. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la ecuación química que describe esta reacción química. Luego tenemos la radioquímica. Radioquímica es la rama que estudia y se encarga de las sustancias radioactivas. Por ejemplo, ahí tenemos un núcleo radioactivo y las radiaciones que emite alfa, gamma y beta. Como aplicación tenemos la producción de energía nuclear y los rayos X. Luego, ¿para qué nos sirve la química? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Tenemos como primer lugar la producción de nuevos fármacos, antibióticos, medicación para el cáncer, analgésicos y anestesia. Imaginémonos qué ocurriría en la medicina si no existiera la anestesia. Luego tenemos los productos químicos como los procesos químicos, como la digestión, la respiración y la fotosíntesis de las plantas, ¿verdad? En esas reacciones tiene que ver mucho lo que son ciertos productos o procesos químicos que hay dentro de ellos. Ahora, tenemos la mejora de cosechas y abonos y fertilizantes, la preservación de alimentos, mejora de combustibles y generar el mínimo de emisiones tóxicas, la elaboración de baterías ligeras y potentes. Imaginémonos qué sería de nuestra vida a falta de la química. Nuestras condiciones serían prácticamente primitivas, ¿verdad? Sin automóviles, electricidad, computadoras, discos compactos y muchas otras comodidades modernas, sin dejar de mencionar el punto de vista medicinal, que es uno de los más importantes. Resumen. La química es el estudio de la materia y cambios que ocurren en ella. Se le considera como ciencia central, ya que los conocimientos básicos de la química son indispensables para estudiantes de biología, física, geología, ecología y muchas otras disciplinas. La química se divide en pura y aplicada. La química pura se encarga de estudiar sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. Y la química aplicada estudia propiedades de cada una de las sustancias en particular desde el punto de vista útil, medicinal, agrícola, industrial, entre otros. Química orgánica es la encargada de estudiar cualquier materia viva, es decir, estudia todos los compuestos que tienen carbono, y la química inorgánica es la encargada del estudio de la composición, estructura y reacciones de cualquier compuesto químico, pero que no tenga carbono. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica a excepción del carbono. Ahora, veamos la primera guía o asignación o primera asignación de este tema. La primera pregunta dice, ¿qué estudia la química? Y escribir el nombre del científico que se le considera como el fundador de dicha ciencia. A partir de los conocimientos, ¿verdad?, del tema, entonces nosotros vamos a responder esta primera pregunta. Seguidamente la parte número 2. En la parte número 2 tenemos lo que es escribir sobre el espacio en blanco el nombre de la rama de la química según su campo de estudio y aplicación. Nosotros vamos ahí a relacionar lo que es cada uno de las aplicaciones con las ramas de la química. Y seguidamente vamos a escribir en ese espacio en blanco. Por ejemplo, ahí donde aparece lo que es
la explotación de minerales. Nosotros vamos a escribir cuál es la rama de la química que se encarga de estudiar donde ocurre la extracción o explotación de algunos minerales. Como podemos ver, escribimos sobre el espacio en blanco la rama de la química que se encarga de estudiar esta aplicación y así sucesivamente vamos a hacer con cada una de las aplicaciones que tenemos ahí. Seguidamente en la parte número 3 se va a tener que elaborar un mapa conceptual acerca de las ramas de la química. Eso sería la parte teórica. Ahora, también tenemos una parte práctica, lo cual es una actividad experimental, la actividad número 1, llamada Identificando compuestos químicos en algunos productos de uso diario en el hogar, donde tenemos cuáles son los objetivos, identificar las sustancias químicas que contienen algunos productos de uso diario en el hogar y clasificar las sustancias químicas, ¿verdad?, de los productos de uso diario en el hogar en sustancias orgánicas e inorgánicas. Tenemos los materiales que vamos a utilizar: envases de salsa de tomate, bote de chile, pasta de dientes, champú, leche de caja, cornflakes, crema de cuerpo, kit esmalte, cremora y harina. Esos serían los materiales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a desarrollar? Van a identificar, ¿verdad?, los ingredientes que tiene cada una de las sustancias químicas. Por ejemplo, se van a ir a un bote de vinagre. Este sería el ejemplo número 1 que ya está desarrollado, ¿verdad? Van a identificar qué productos tiene o qué compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, contiene agua, sal, glutamato monosódico, benzoato sódico. Luego van a clasificar si cada uno de esos productos es orgánico o es inorgánico. Y lo van a escribir en un cuadrito como aparece en esta parte, ¿verdad? En sus materiales aparece la guía completa. Son 10 envases de 10 productos de uso diario en el hogar. Por ejemplo, la salsa de tomate, ahí les aparece el cuadrito. Se van a ir al envase y van a identificar qué productos tiene y luego los van a ir clasificando cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos. Lo mismo van a hacer con el chile, con la pasta de dientes, con el champú y con los otros 6 envases de productos de uso diario en el hogar que les aparece en el material. Al final de la guía también les aparecen 3 preguntas, las cuales las van a contestar después de desarrollar lo que es esta actividad experimental práctica. Es decir, a partir de las conclusiones que ustedes van a obtener al realizar esta actividad. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Entonces, me resta decirles éxito, ¿verdad? Hemos culminado con el primer tema. Muchas gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima. Recordemos que lo queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.